Sí. Disculpen la Hola, hora. profe. Disculpen la hora, no me dejaba entrar el Micom, tuve que cambiar la contraseña y eso la tenía escrita, no es que la ponía mal, ni escrita. Pero bueno. Bueno, hoy vamos a empezar con la unidad 6. El jueves vamos a ver sobre todo práctica, de algo que nos quedó de la 3, que lo dejé pendiente a propósito para ver con la práctica de la 6, porque está vinculado. Y lo que estaba vinculado de la 4 y la 5 y algo más de la 5. O sea, tenemos varias cosas de práctica para ver el jueves. No sé si vamos a ver algo más que la práctica por todo lo que es, pero bueno, vemos. Así que bueno, ahora vamos a empezar con la 6. Recuerden, lo vuelvo a decir, que el lunes que viene la clase es virtual, ¿sí? Así que bueno, les pido por favor que enciendan la cámara. Así que vamos a empezar con la unidad 6, que es la unidad de contabilidad. Y vamos a hacer primero un repaso de algunas cuestiones que no son exclusivas o específicas de contabilidad gubernamental, sino que son de la contabilidad en general, ¿sí? O sea, así empezamos diciendo que García Casella decía que la contabilidad es una ciencia factual, cultural y aplicada, ¿sí? Aclaramos, las ciencias son fácticas o formales. Fácticas son las que tratan sobre hechos concretos, formales son las abstractas, las matemáticas. Pueden ser culturales o sociales o propias de la naturaleza, o sea, biología es de la naturaleza, cultural o social, bueno, la contabilidad. Y puede ser aplicado, las puras son las abstractas y las aplicadas, por ejemplo, la contabilidad, ¿no? Dijo también que, siendo la contabilidad la parte del saber humano que formula hipótesis acerca de cómo efectuar la descripción y la proyección de la existencia y circulación de objetos en cualquier ente u organización social, en vista al cumplimiento de sus metas y a través de sistemas específicos, existe una sola contabilidad, pero hay segmentos contables diferentes. O sea, hay una sola contabilidad, pero de acuerdo a qué es lo que estamos describiendo, puede haber segmentos contables diferentes que incluso tienen diferencias importantes entre un segmento y otro. Es decir, no hay unas definiciones de modelo contable que sean aplicables a cualquier segmento contable, sino que aún dentro de un segmento contable, obviamente, podemos tener diferentes definiciones, ¿sí? También García Casella descartaba la dependencia exclusiva de la contabilidad a los problemas económicos de los entes, o sea, no es algo que trata solo sobre problemas económicos. La asimilación de la contabilidad y el principio de la dualidad o método del registro contable de la partida doble, ya lo hemos visto con la contabilidad del presupuesto, es una contabilidad de partida simple, o sea, no es que necesitamos partida doble para hacer contabilidad. Para alguna contabilidad sí, para otras no. Y la existencia de modelos contables referidos exclusivamente a variaciones de capital y movimientos de ingresos y egresos. O sea, estas eran las cosas que García Casella descartaba. Decía, no pensemos que con esto agotamos todo el conocimiento que podemos tener sobre la contabilidad, porque justamente al haber muchos segmentos hay mucha variedad, ¿sí? En cuanto a la contabilidad financiera o de propósito general, ustedes saben que me gusta más el término de propósito general. El gran desarrollo se da a partir de los años 20, del siglo pasado, hace 100 años. ¿Por qué? Porque ahí es cuando, sobre todo en Estados Unidos, en Europa todavía las empresas se financiaban por los bancos, pero en Estados Unidos viene el boom de la bolsa, que va a terminar en el crack del 29, ¿no? Justamente impulsado por esa burbuja que se armó a partir del boom de la bolsa, y las empresas, sobre todo en Estados Unidos, empiezan a financiarse por la colocación de sus acciones en el mercado y no por tomar préstamos de los bancos. Con lo cual, las empresas empiezan a ser anónimas, ya no son de alguien, sino son de infinidad de personas tenedoras de esas acciones. Así que el usuario principal y esto es muy importante, lo del usuario principal, vamos a ver por qué, después cómo evoluciona todo esto, el usuario principal de la información ya no es el dueño, sino que es el inversor. Ustedes saben que cuando en los estándares contables, contabilidad privada, ¿no? Cuando se habla de las personas de interés, después se empezó a usar la palabra personas de la versión española, traducido como personas de interés. Pero la palabra inglesa, o sea, la etimología es maravillosa, pero no es maravillosa en español. En cualquier idioma la etimología es maravillosa. La palabra inicial que usa el idioma inglés para referirse a lo que hoy conocemos como personas de interés es stakeholder.
Y si uno va a la etimología de stakeholder, fuimos ya, creo que fuimos a la etimología de estándar, y si no lo diremos más tarde de vuelta, pero si uno va a la etimología stakeholder, stake es apuesta y holder es tenedor. O sea, un tenedor de una apuesta. ¿Qué es un inversionista? Un accionista. Un accionista lo que tiene es una acción y es una apuesta. Yo compro esta acción pensando que a esta empresa le va a ir bien y voy a ganar plata. No es otra cosa más que eso. Entonces, le dicen stakeholder, que es tenedor de apuesta. Obviamente, ¿dónde nos vamos a encontrar con el problema? Bueno, se lo encontrarán cuando vayan a contabilidad ambiental o social y nosotros nos vamos a encontrar cuando vayamos a contabilidad gubernamental. Es decir, el gobierno no es una apuesta. Obviamente uno puede decir, en términos generales, uno cuando vota un partido para que gobierne, está apostando que va a gobernar bien, sí, es cierto, pero la administración del gobierno no es una apuesta, la contabilidad del gobierno no es una apuesta. Ya vamos a llegar a eso. Así que al pasar la contabilidad de ser información para el dueño a ser información para el inversor, el contenido esencial es brindar información para la toma de decisiones y no para el control como inspección, sino más bien para el que va a invertir decida si va a invertir allí o no, no para el que va a auditar como inspección, es decir, para ver cómo están llevándose los números, ¿sí? Es decir, hay en esa visión de la contabilidad, no hay tanto un fin de control como si hay un fin predictivo, porque en definitiva, yo que le estoy diciendo al inversionista, venga, cómpreme acciones a mí, mire lo bien que me va a ir en el futuro, apueste, apueste, ¿sí? Por eso también el tema del análisis de la empresa en marcha, para determinar la continuidad, porque yo estoy mirando al futuro. Cuando miro como dueño, miro el pasado, digo, ¿cómo me fue el año pasado? ¿Gané, perdí? ¿Cómo me fue? En cambio, cuando miro el futuro, lo primero que miro es si la empresa va a seguir existiendo, o sea, va a estar en marcha, ¿sí? Y de esta forma, el criterio de relevancia de la información, es decir, qué información es relevante para el inversionista, ¿sí? Se vuelve más importante que el de la fiabilidad o el de la completa revelación, ¿sí? O sea, por eso nos encontramos con que algunas cosas no son significativas o la relación costo-beneficio para producir cierta información. Si yo estoy controlando, todo es significativo y no me importa el costo si yo lo que quiero es obtener información. Ahora, cuando yo lo que estoy viendo es información para el usuario inversor, y bueno, tengo otras limitaciones distintas. Y por otro lado, la generalización de estimaciones. Dijimos, la contabilidad financiera, entonces, a partir de hace 100 años, de que las empresas empiezan a financiar a la bolsa, empieza a mirar al futuro, hay estimaciones. Y estas estimaciones se generalizan, incluso en las medidas monetarias, ¿no? Ya no valúo a costo histórico, sino que empiezo a evaluar a valores corrientes o al flujo de fondos esperado en el futuro, que son miradas hacia el futuro, no miradas hacia atrás. ¿Sí? Y por otro lado, también se difunde la aplicación homogénea de las técnicas contables. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, para poder comparar una empresa con otra, ¿no? Para ver si invierto aquí o invierto allá. ¿Sí? Esperen que estoy habilitando a alguien más. Bien. Ahora, tradicionalmente, cuando uno quería clasificar a la contabilidad, siempre se planteó que podía ser de distintas formas, ¿no? O sea, según el tipo de unidad económica, tenemos macrocontabilidad y microcontabilidad. Macrocontabilidad es la contabilidad económica, es del total, del conjunto, de todo el universo. Y microcontabilidad tenemos la contabilidad privada o financiera, la contabilidad gubernamental, la contabilidad de entidades sin fin de lucro, son todas microcontabilidades. Es un grupo limitado, reducido de una entidad o un grupo limitado o reducido de entidades, ¿no? Cuando es lo que estoy haciendo en la contabilidad de un grupo que se consolida. Según los usuarios de la información, tendré, por ejemplo, la contabilidad financiera, que es para usuarios externos, sobre todo si la empresa cotiza en bolsa, y la contabilidad de costos, hoy llamada de gestión o directiva, ahora voy a volver sobre esta denominación, la contabilidad de costos, que es una contabilidad interna, ¿sí? O sea, no se la doy a conocer al público, porque ¿cómo le voy a
dar a conocer mis estructuras de costos, es decirle a mi competencia cuáles son mis estructuras de costos. Entonces, es una contabilidad interna, no se da a conocer. ¿Cuál era lo que yo quería referir? Creo que ya lo he dicho. James Chan, el gran profesor James Chan, o profesor emérito de contabilidad pública de la Universidad de Chicago, dice que en la actividad privada a la contabilidad de costos se la llama contabilidad de gestión, pero que en la contabilidad de gobierno, la contabilidad de gestión es la contabilidad del presupuesto, que ya lo hemos visto cuando hablamos las características del presupuesto, ¿no? Cuando dijimos, es una herramienta de la administración. Bueno, entonces, siendo una herramienta de la administración, la contabilidad del presupuesto es la verdadera contabilidad de gestión del gobierno, no es la contabilidad de costos. La contabilidad de gestión del gobierno es la contabilidad del presupuesto, ¿sí? También podemos decir que, bueno, que la contabilidad del gobierno es una microcontabilidad, porque aun cuando fuera de todo el sector público, es un número limitado de entidades, ¿no? O sea, aunque estuviera hablando de la consolidación de todo el sector público, que en realidad ya dijimos, creo que lo dijimos, y si no lo digo ahora, lo que debe consolidarse es la administración pública, ¿no? O sea, las empresas deben integrarse, esto es, no consolidar línea por línea, sino en una sola línea de inversiones permanentes y poner mi participación en el capital de la empresa tal o de Aerolíneas, del Banco Nación o de YPF, ¿sí? Y en cuanto, bueno, lo contabilidad externa ya les dije, ¿no? O sea, además otra cosa. Primero, lo que dije respecto de que la contabilidad de gestión del gobierno es la del presupuesto y no la de costos. Y segundo, la contabilidad de costos, no estoy hablando de gestión, estoy hablando específicamente de costos. La contabilidad de costos no sería interna en el gobierno. ¿Por qué? Porque en un país con régimen democrático y republicano no hay contabilidad interna, toda es externa. Todo debe darse a conocer, todo debe hacerse público. El gobierno no puede decir, no, yo no te puedo contar mis costos, porque, y si se enteran los de otro gobierno, no existe eso, ¿sí? Entonces, no hay contabilidad interna en el gobierno. Toda la contabilidad es externa por una cuestión de el principio de transparencia, ¿sí? Bien, García Casel entonces, en esa época, su primer acercamiento a este tema lo da en el prólogo que hace un libro de costos justamente de Herscher, fines de los 80, y en los 90 desarrolla toda su teoría, y en el 97 plantea que hay segmentos de la contabilidad, ¿no? Que pueden ser empresarial externo, que es la contabilidad financiera o de propósito general, en otras épocas llamada de acumulación o patrimonial, el empresarial interno, que es la contabilidad de costos, llamada en el ámbito privado también gerencial o directiva, la contabilidad gubernamental, la contabilidad macroeconómica o macrocontabilidad, ¿no? Las cuentas económicas o nacionales y otras, y la contabilidad social y ambiental, ¿sí? Esos son los segmentos que define García Casel. Ahora, cabe preguntarse si la contabilidad, vieron que dijimos que en la contabilidad gubernamental tenemos la contabilidad del presupuesto, tenemos la contabilidad de propósito general, todo forma parte de la contabilidad gubernamental. Deberíamos tener, España lo tiene hace 50 años, ya lo conté, deberíamos tener contabilidad de costos, ¿sí? Y entonces la pregunta es, dejemos a un costado la de costos porque no se hace, lamentablemente, pero dejémoslo a un costado. La de presupuesto no hay duda. Ahora, la pregunta es si la parte de la contabilidad gubernamental que atiende al segmento de contabilidad de propósito general, también llamada contabilidad financiera, si esa parte tiene entidad propia como parte de la contabilidad gubernamental o es solo contabilidad financiera aplicada al gobierno. Bueno, por un lado hay un reconocimiento de los propios organismos de la profesión. Cuando la Federación Internacional de Contadores emite, por un lado, IFRS para las entidades privadas y por otro lado, IPSAS para las entidades gubernamentales, está reconociendo que no es lo mismo. Ya está reconociendo que no es lo mismo. Podría ser dos contabilidades financieras distintas, con distintos modelos contables y demás. Pero por otro lado, tenemos también que la ecuación contable varía. No varía en cantidad, varía en calidad. O sea, vamos a seguir teniendo, por el principio de la dualidad, el mismo valor total de un lado del signo que del otro lado. O sea, el debe es igual que el haber. ¿Sí? Ahora, cuando uno hace la ecuación, ¿sí?
y pone activo más resultado negativo es igual que a pasivo más resultado positivo más patrimonio en la dinámica, o activo es igual a pasivo más patrimonio en la estática, cuando uno escribe la ecuación, sí, los términos son los mismos, pero en el activo del gobierno están los llamados bienes del dominio público, que son indisponibles. O sea, nadie se imagina al gobierno rematando el cabildo. Ustedes imagínense, vamos, no, necesitamos guita y como no tenemos terrenos para vender, vamos a vender el cabildo. ¿Sí? O sea, son algunos de ellos, sobre todo los llamados del patrimonio histórico, artístico y cultural, son indisponibles, con lo cual a mí la ecuación me puede dar balanceada, pero no es lo mismo lo que tengo a la izquierda que lo que tengo, porque lo que tengo a la izquierda tengo cosas indisponibles. ¿Sí? Y por otro lado, también tengo cosas invaluables, ¿no? ¿Cuánto es el valor del cabildo? ¿Cuánto vale el cabildo? Yo no me animo a ponerle un número. En San Luis hay un parque, un parque, no sé cómo decirle, que tienen la réplica a escala natural, 1:1, del Cabildo de Buenos Aires y de la Casa Histórica de Tucumán. Réplicas exactas, con las mismas medidas. Si la puerta tiene 2 metros, la de San Luis tiene 2 metros. Todo igual. Pero no vale lo mismo. Porque la de San Luis, el valor es el terreno más el costo de construcción. Punto. No hay valor simbólico en el medio. ¿Sí? En cambio, en el Cabildo de Buenos Aires o en la Casa Histórica de Tucumán, hay valor simbólico en el medio. No vale lo mismo. Entonces, son invaluables. ¿Sí? Entonces, tenemos esos problemas. Y además, sin mencionar el gran intangible que tiene el gobierno, que es lo que se conoce como el poder de imperio o el poder del príncipe, la capacidad de imponer tributos. Yo me acuerdo hace unos años discutiendo con mis amigos del Banco Mundial, yo trabajé para el Banco Mundial, tengo varios amigos ahí, discutiendo con ellos, uno de ellos me dice, sí, pero el gobierno no registra los pasivos previsionales, tendría que registrar los pasivos, ¿qué son los pasivos previsionales? Todas las jubilaciones que le debo a todos los que están aportando, estén jubilados ya o todavía no se hayan jubilado, pero ya hicieron aportes. ¿Sí? A todos esos les debo guita. Esos son los pasivos previsionales. Que entre paréntesis, ¿no? Cuando uno mira los estados financieros del ANSES, no sé ahora, pero no acompañaban lo que se conocen como estados actuariales, que son los que hacen el cálculo de cuánta debo. ¿Sí? Pero bueno, nos estamos yendo a otro lado. Y me dice, este amigo del Banco Mundial, me dice, el gobierno no registra los pasivos previsionales. Y yo le contesto, tampoco registra el intangible, el gran intangible. Me mira y me dice, ¿qué gran intangible? La capacidad de imponer tributos, porque las jubilaciones las vamos a terminar pagando con impuestos. Así que yo no tengo registrados los pasivos, o sea, imagínate el número que me daría el balance si metiera los pasivos previsionales. Pero si yo pienso pagar esas jubilaciones con impuestos, es porque tengo el poder, el gran intangible, que es el poder de imponerle impuestos a la población. Así que no es lo mismo la contabilidad financiera aplicada al gobierno que la contabilidad financiera aplicada al sector privado, ¿no? Por otro lado, la contabilidad del gobierno, incluso la financiera, se organiza alrededor del presupuesto. Ya dijimos, el presupuesto es el gran organizador, todo se organiza alrededor del presupuesto, y dijimos que la contabilidad es el gran integrador de todo eso que se organiza alrededor del presupuesto. Pero aún, cuando vemos la mecánica de registración, es distinta. Porque ustedes van a una empresa privada, registran en la contabilidad financiera y después de ahí sacan información para costos, para presupuestos, si lleva un presupuesto a la empresa. ¿Sí? El circuito de registro es hechos generadores, contabilidad financiera, costos, presupuestos. El Estado es al revés. Tengo hechos generadores, contabilidad del presupuesto y después la contabilidad financiera. Es un reflejo de la contabilidad del presupuesto. Lo vamos a ver ahora y lo vamos a ver en la práctica del jueves. Es decir, el orden secuencial en que se producen los registros es distinto. Ahí también tenemos otra diferencia, ¿no? Otra vez, ¿sí? Yo parado frente al espejo levantando la mano derecha o la mano izquierda y viéndola al revés, ¿sí? Es decir, tiene muchas diferencias. Yo me acuerdo hace un par de años de charlarlo esto con un gran experto en el tema de segmentos contables, que es nuestro decano,
Palen Acuña. Yo lo conozco de hace muchísimos años y es más, les cuento. Él fue decano, yo no soy graduado de la UBA, soy graduado de la Universidad de Lomas de Zamora. Y él fue decano de la Universidad de Lomas de Zamora. Mi diploma hace 40 años, no sé, 30 años, hace 30 años más, un poquito más, un poco 35 años. Y mi diploma lo firmó él. Yo tengo el diploma firmado por Palen, porque era el decano cuando yo me recibí. Y hablando con él, justamente sobre este mismo tema, coincidíamos los dos, que lo diga yo no es importante, que lo diga él, que es una persona muy reconocida, es mucho más importante, coincidíamos los dos en que la contabilidad de propósito general del gobierno no pertenece al segmento de la contabilidad financiera, sino que pertenece al segmento de la contabilidad gubernamental. Con lo cual, tenemos que la contabilidad gubernamental, que tiene entidad propia, como hemos visto, tiene subsegmentos, porque dentro de la contabilidad gubernamental yo tengo la contabilidad del presupuesto, la contabilidad de propósito general y debería tener la contabilidad de costos, ¿sí? Es decir, al igual que la macrocontabilidad también tiene subsegmentos porque tiene el sistema de cuentas nacionales, las estadísticas de las finanzas públicas, cuentas internacionales, tiene distintos subsegmentos. Bueno, la contabilidad gubernamental también tiene distintos subsegmentos. Además, ya hablamos muchas veces de la visión productiva de la hacienda pública y esto exige una contabilidad de acumulación y otra de gestión. La de gestión es la del presupuesto, la de acumulación es la del propósito general, ¿sí? Así que bueno, esto es planteamos esto, ¿no? O sea, los distintos segmentos que conforman el conjunto denominado contabilidad gubernamental, ¿sí? Ahora, al margen de esta disquisición sobre los subsegmentos de la contabilidad gubernamental, todos los segmentos, los que anunció García Casella y los subsegmentos que podamos encontrar dentro de cada uno de ellos, suponen al menos un modelo contable, ¿sí? Con lo cual, si tenemos subsegmentos, si tenemos 3 subsegmentos, tenemos 3 modelos contables, ¿sí? Entonces, es más, nos podemos encontrar que un mismo segmento pueda tener, de hecho, en la contabilidad financiera, Fuller Newton creo que reconoce como 5 modelos contables y García Casella 7, no me acuerdo. Uno dice 5 y el otro dice 7, no me acuerdo en este momento cuánto dice cada uno, pero uno dice hay 5 modelos contables y el otro dice hay 7 modelos contables con las combinaciones de las cuestiones, unidades de moneda, la unidad de registro, los criterios de medición, etcétera, etcétera, que conforman un modelo. Entonces, con esos criterios, uno define 5 modelos contables para la contabilidad financiera, otro define 7. O sea que puede haber multiplicidad de modelos contables para un segmento contable, ¿sí? Por otro lado, volviendo a la cuestión de los subsegmentos de la contabilidad gubernamental, hay que establecer, hay que abordar las relaciones entre la contabilidad de presupuesto y la contabilidad de propósito general o de acumulación, ¿sí? ¿Cuáles son los modelos o los procesos, los procedimientos de relación entre una y otra? Que es algo que vamos a ver en esta clase, que es lo que se inventó en la Argentina, es un invento argentino de Ricardo Gutiérrez, el otro prócer de la administración financiera que tenemos junto a Marcos Macón, y que se le ocurrió a él, con su grupo de trabajo, que es lo que se conoce como matriz de conversión, ¿sí? Que lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Es decir, el gobierno puede llevar distintos sistemas de cuentas. De hecho, los lleva la contabilidad del presupuesto, la contabilidad de propósito general, lleva las cuentas nacionales, lleva las estadísticas de las finanzas públicas, que ahí no estamos hablando de subsegmentos en estos últimos dos casos, de subsegmentos de la contabilidad gubernamental. ¿Por qué? Porque la contabilidad del presupuesto y la contabilidad gubernamental lo que hacen es proporcionarle información a cuentas nacionales y estadísticas de la finanza pública. No se inmiscuyen en los procesos de registro del sistema de cuentas nacionales o del sistema de estadísticas de las finanzas públicas, sino que le brindan determinados datos y después esos otros sistemas los procesan de acuerdo a sus propios modelos. Pero ahí, por eso no estamos diciendo que sean cuentas nacionales o estadísticas de las finanzas públicas, no son subsegmentos de la contabilidad gubernamental, sino que son parte de otro segmento que es el de la contabilidad económica
o macrocontabilidad, ¿sí? Más precisamente contabilidad económica, ¿sí? Otra cosa que hay que diferenciar, que lo dijimos en la primera clase, pero lo vamos a decir de vuelta, es contabilidad pública y contabilidad gubernamental, ¿sí? Cortés de Trejo, la gran Lea Cortés de Trejo, gran profesora, sobre todo abocada al tema del control público, titular, ahora se está jubilando, pero durante muchos años titular de la Cátedra de Contabilidad Pública de la Universidad Nacional de Salta, que es una universidad con una gran tradición en el tema de la cuestión pública. Dice en uno de sus libros que la contabilidad pública realiza el estudio de la hacienda pública desde el punto de vista de su organización, gestión y control. O sea, la organización, la gestión y el control de la hacienda pública. Mientras que la contabilidad gubernamental, dice Cortés de Trejo, es el sistema de información contable de naturaleza financiera, patrimonial y económica que produce datos útiles para la toma de decisiones por parte de los órganos del Estado y sus funcionarios, el control de la ciudadanía y sus representantes, como así también el que compete a los órganos específicos instituidos para ellos, y los organismos de control. ¿Sí? Es decir, es el sistema de información contable, mientras que la contabilidad pública de alguna forma comprende a la contabilidad gubernamental, porque cuando habla de gestión, dice organizaciones previas, controles posterior en la visión de la contabilidad pública, porque está hablando del control ex post, el control de la ejecución posterior, también puede ser concomitante, pero está hablando del control separado, no el control interno que participa y está integrado, sino del control externo. Pero cuando dice organización, gestión y control, cuando dice gestión, la gestión incluye el registro y por lo tanto incluye así a la contabilidad gubernamental, ¿sí? Bien. Yendo a la ley, la 2456 define que el sistema de contabilidad gubernamental es común, único, uniforme, aplicable a todos los organismos del sector público nacional. Común es el mismo para todos, único es uno solo, uniforme también esto está emparentado con lo de común, y aplicable, como decía James Chan, que decía que hay principios de contabilidad generalmente aplicables en el gobierno, no aceptables, aplicables, aceptados, aplicables. Integra las informaciones presupuestarias del Tesoro y patrimoniales de cada entidad en sí, a su vez con las cuentas nacionales. Expone la ejecución presupuestaria, los movimientos de situación del Tesoro y las variaciones, composición y situación del patrimonio de las entidades públicas. Está orientado a determinar los costos de las operaciones públicas y está basado en principios y normas de contabilidad de aceptación general aplicables en el sector público, ¿sí? Acá tenemos que dejar bien preciso dos cuestiones. Primero, el sistema de contabilidad gubernamental aplica, creo que esto ya lo mencionábamos, aplica en términos presupuestarios a todo el sector público. Porque las normas que se establecen de ejecución y registro son aplicables a todo el sector público. Pero cuando hablamos de contabilidad de propósito general o financiera, ¿sí? La contabilidad del gobierno aplica a la administración pública. Porque las empresas generan sus estados contables no en función de lo que diga la Contaduría General de la Nación, en el caso nacional, por ejemplo, sino en función de los estándares de contabilidad que emita FACSE como resoluciones técnicas, o si por motivos de cotización tiene que usar estándares internacionales, los IFRS de la IFAC, ¿sí? Es decir, las empresas se rigen con los mismos criterios que cualquier empresa. No les cambia sus criterios contables el hecho de que sean de propiedad estatal. O sea, el Banco Nación, Aerolíneas o YPF son de propiedad estatal, pero finalmente son empresas. Con lo tanto, sus modelos contables, sus registros contables, aplican los criterios de cualquier empresa. No hay diferencia en cómo se hace el balance de YPF, de cómo se hace el balance de Shell, de cómo se hace el balance del Banco Nación, de cómo se hace el balance del Banco de Galicia, o de cómo se hace el balance de Aerolíneas y cómo se hace el balance del AM. Es lo mismo, ¿sí? Ahí no hay diferencia, ¿sí? Y esto es algo sobre lo que vamos a volver en varias oportunidades. Esto respecto de lo que dice de aplicables, la dice la ley sobre aplicables en el sector público. Y después la otra cuestión que hay que aclarar. Cuando dice principios y normas de contabilidad de aceptación general. No. ¿Por qué no? Lo de la aceptación general, lo que viene a reflejar es el proceso de elaboración de las normas, ¿sí? En el ámbito de la profesión, es decir, aquellas normas emitidas por los organismos de la profesión en su carácter autorregulador. O sea, cuando FACSE
saca una resolución técnica, bueno, hay un grupo de expertos que hacen un borrador, un proyecto de resolución técnica, se publica en la página de FACSE, se le da a conocer a los consejos profesionales, cualquier contador individual, aunque no esté, puede estar matriculado, por supuesto, pero aunque no tenga vida activa en un consejo profesional, lee en la página de FACSE proyecto, borrador del proyecto de resolución técnica no sé cuánto, y ese contador individual puede presentar un escrito a FACSE y decir, mire, me parece que acá se equivocan por tal y tal motivo, ¿sí? Y esa comisión que está redactando va a recabar, va a tomar todas estas observaciones que se le hagan llegar. Hay un periodo largo en general para que todo el mundo pueda participar y dar a conocer su opinión. El que está de acuerdo no hace nada. El problema es el que plantea que algo está mal o está en desacuerdo y evalúa todas estas presentaciones y después las contesta y le dice, no, mire, tiene razón, lo corregimos, o le dice, no, mire, usted está equivocado por esto, aquello y lo otro. ¿Sí? Y después va ya el proyecto definitivo a ser tratado por la mesa directiva de FACSE y después a ser emitido y mandado a los consejos profesionales para que cada consejo profesional vea si lo acepta para aplicar en su jurisdicción o no. O sea, podría salir el consejo profesional, no sé, de Río Negro y decir, no, nosotros las resoluciones técnicas de FACSE no nos gustan, así que vamos a hacer las propias. ¿Podría hacerlo? Sí, podría hacerlo. Pero bueno, en general, a veces le hacen algún pero, a veces, sobre todo, no cuál, o sea, consejos fuertes. O sea, en general los consejos más chicos dicen sí, dale. Y en general es capital o es provincia de Buenos Aires lo que a veces le ponen algún pero, que dice, no, aplicamos todo menos el punto 3, 4, 28 porque nos parece que está mal. Bueno, esas cosas pasan. Este proceso de consulta para generar algún tipo de consenso es lo que refleja el término de aceptación general. ¿Por qué? Porque se puso a disposición de toda la matrícula y cualquiera pudo opinar, con lo cual todo el mundo lo va a aceptar porque todos tuvieron la oportunidad de opinar. ¿Sí? Esto es lo que refleja el término aceptación general. Pero en el ámbito gubernamental eso no existe. Porque ya lo dijimos, en el ámbito gubernamental hay 25 contadurías generales, la de la Nación, las de cada una de las 23 provincias y la de la Ciudad de Buenos Aires. Y esos son los órganos rectores del sistema contable y son los que dictan las normas contables. Con lo cual, si al contador general de La Pampa algo le parece bien y firma el acto administrativo diciendo la norma contable es tal, bueno, tiene toda la capacidad para hacerlo. Digo, la capacidad desde el punto de vista de cuáles son sus funciones establecidas por el derecho, por la normativa. Esto es, no son de aceptación general, son de aceptación individual. Con que la acepte el contador general y firme, ya está todo bien. Siempre sabemos que no es así, que los contadores generales muchas veces, no siempre, pero a veces están rodeados de algunos otros expertos y les piden opinión y demás. Entonces, pero no hay un proceso que dé lugar a una aceptación general por una consulta masiva a la matrícula o a la matrícula que trabaja en el Estado, tampoco, nada. Es el contador general el que decide. ¿Por qué? Por el principio de legalidad. El principio de legalidad positiva, de vinculación positiva, es decir, el principio de juridicidad, ¿no? O sea, el Estado determina mediante los actos administrativos de los funcionarios con la capacidad suficiente cuáles son las normas a seguir. Bien, vamos a hablar un poco de principios, marcos, normas, modelos, un poco teóricamente para llegar después a la contabilidad de gobierno, ¿sí? Ya dijimos que la contabilidad financiera pasó del paradigma del fin de control, o sea, contabilidad con la finalidad de controlar, al fin de utilidad, es decir, con una contabilidad que sea útil para que el inversor defina si va a invertir o no, ¿sí? Ya contamos cómo fue a principios del siglo pasado, y entonces dijimos que se pasó de la determinación del beneficio del patrimonio, es decir, la búsqueda de una verdad única, al suministro de información útil al usuario, es decir, la búsqueda de una verdad orientada al usuario. Ya no quiero determinar una verdad única y absoluta, que era lo que pasaba antes de esto, hace 110 años o 120 años, sino que lo que quiero determinar es una verdad orientada a las necesidades de información del usuario. Bueno, Tua Pereda, un gran autor de contabilidad, quizás el más famoso en el mundo de habla española, un gallego
muy, muy divino. Tuve la oportunidad de invitarlo a hablar una vez a Buenos Aires y nos fuimos un par de noches a cenar y es maravilloso, maravillosa persona. Ya está grande, vino hace 2 años a la UBA y ya está grande, pero fue un gran autor de contabilidad, un gran historiador de la contabilidad también y un gran admirador de Luca Pacioli. Hace unos años, hace unos cuantos años, yo lo invité a dar una charla en Buenos Aires no me acuerdo si fue 2011, entre el 2011 y 2015, por ahí, no me acuerdo qué año fue, que fue cuando fuimos a comer y todo eso. Y el tipo te decía, vos lo invitabas a que venga a hablar de contabilidad y el tipo te decía, bueno, sí, yo voy a hablar de contabilidad, pero voy a hablar de yo quiero tener 2 charlas para dar. Porque vos le decías, mire, vamos a hacer un congreso, unas jornadas así, usted no puede venir a dar la conferencia de apertura o la conferencia de cierre, digo, por la trascendencia del tipo, hablar de contabilidad. Y el tipo decía, sí, yo voy, pero aparte me tenés que hacer otro lugarcito porque yo quiero hablar de Luca Pacioli. Y daba unas charlas donde explicaba el Renacimiento, Luca Pacioli, la amistad de Pacioli con Da Vinci. Maravilloso, o sea, un tipo de una cultura impresionante, aparte de un gran saber contable, ¿no? Y él dice que en cuanto al paradigma de utilidad de la información, dice, existen unos objetivos específicos o necesidades de información dadas que deben ser cubiertas por un sistema contable concreto. Es decir, hay un sistema contable que está específicamente para satisfacer esas necesidades de información. La elección de reglas contables, es decir, hipótesis específicas, depende del propósito o necesidad señalados. Lo que les decía yo al principio cuando les decía, no es lo mismo una contabilidad histórica para ver el pasado que una contabilidad sobre flujo de fondos esperados para ver el futuro. ¿Sí? Es decir, esa variedad de usuarios y esa variedad de necesidades de información impacta en las definiciones contables. ¿Sí? Esto, bueno, ya lo hablamos. Y esto va a definir, entonces, se definen los marcos conceptuales, ¿no? O sea, así definir el carácter confirmatorio, que son los valores históricos, o el carácter prospectivo, con los valores corrientes o flujos de fondos futuros, de la información contable es esencial, no solo para la elaboración de un cuerpo normativo corriente, sino en relación a la propia existencia de cada contabilidad, ¿no? En definitiva, la contabilidad de rendición de cuentas, es decir, la contabilidad tradicional, y qué es la contabilidad del gobierno, porque en el gobierno es fundamental la rendición de cuentas. Dijimos que el presupuesto, por el carácter republicano de su imposición, exige una rendición de cuentas, ¿sí? Que no es lo mismo que la cuenta de inversión. Vamos a ver, la cuenta de inversión es el documento que reúne, digamos, todos los estados contables que se presentan a fin del ejercicio como respuesta al presupuesto. Es decir, son 2 caras de la misma moneda, ¿no? El presupuesto es lo que yo soy el gobierno, el presupuesto es lo que el legislativo me autorizó a hacer y la cuenta de inversión es mi respuesta al legislativo donde yo le digo qué es lo que hice. ¿Sí? El contador general de la Nación dice que el presupuesto es el noviazgo y la rendición de cuentas es el matrimonio, pero bueno, eso corre por su cuenta. La cuestión es que la rendición de cuentas implica información contable fiable y oportuna, sin relación costo-beneficio, no me importa el costo, yo quiero tener la información, un tratamiento asimétrico del principio de prudencia, o sea, soy más estricto con los pasivos que con los activos, y la evaluación histórica, mientras que una contabilidad para la toma de decisiones, para los inversionistas, privilegia la información relevante, comparable y con valor predictivo. Tiene un tratamiento simétrico del principio de prudencia, tanto activos como pasivos, y se basa en valores corrientes, razonables, flujo de fondos futuros, etc. ¿Sí? Es decir, planteados como extremos, valúa distinto una contabilidad que responde por el pasado que una contabilidad que brinda indicios del futuro, es decir, indicios prospectivos. ¿Sí? Bien, avancemos. La cuestión es que si vamos a tener un plan general de contabilidad, esto va a incluir marcos conceptuales, modelos contables, criterios de reconocimiento, medición y exposición y un plan de cuentas. ¿Sí? En el documento que está en la plataforma, vamos bien hasta acá, ¿no? ¿Sí? Bien, espero que Sí, profe, sí, sí. hay más gente que quiere entrar. Bueno, en el documento que está en la plataforma hay una apelación
a las definiciones del diccionario de la lengua española para saber de qué hablamos, cuando decimos principio, marco, modelo y todo eso, pero vamos a plantearnos lo que serían las frases que implican como un resumen o como una conclusión de esas definiciones del diccionario, ¿no? Entonces, primero vamos a decir que los principios contables no son necesariamente normas legales. En general, a veces encontramos que están definidas en una norma legal y a veces no. Cuando veamos la próxima unidad, la unidad 7 de contrataciones, vamos a ver que la norma que regula las contrataciones establece los principios. Dice principio tal, principio tal, principio tal. En cambio, cuando vimos la 24, vimos el título de presupuesto de esta ley 24.156, veíamos que los principios se veían reflejados en las normas. Dijimos, el principio de exclusividad está en tal artículo, ¿sí? Y veíamos que se veía reflejado. Pero no había una enumeración de principios. Es decir, los principios del presupuesto no son normas legales, son normas de la doctrina que se ven reflejadas en algunos artículos de la ley. En cambio, por ejemplo, los principios de las contrataciones son norma legal porque la norma de las contrataciones que vamos a ver en la próxima unidad específicamente los incluyó y enumeró. Dijo tal, tal y tal. ¿Sí? Bien. Pero si no son normas legales, son doctrina aceptada, como el caso de los principios presupuestarios, que sirve de base para desarrollar el pensamiento sobre alguna cuestión. ¿Sí? Entonces, siguiendo con esas definiciones, un marco conceptual es el límite en que se encuadran las ideas y se inducen o deducen otras. ¿Sí? Ananias Littleton, que es un gran autor de contabilidad del siglo pasado norteamericano, decía que la contabilidad era esencialmente deductiva, pero que debía nutrirse de lo inductivo para validar sus conclusiones. Es decir, su planteo era idealista, ¿no? Hablamos, ¿se acuerdan cuando hablamos de Weber y Marx? Su planteo era idealista, o sea, las ideas van a gobernar, pero dice, ojo, hay que ver la realidad para ver si no le estamos pifiando mucho con las ideas. ¿Sí? Mi amiga Cristina Gonet, santafesina, en un libro hermoso que tiene en el 2010 sobre administración financiera, dice que un marco conceptual es un cuerpo o conjunto de conceptos claves que permiten comprender cuál es el modelo contable sobre el que se sostiene la preparación de estados contables. ¿Sí? Es decir, conceptos claves que permiten comprender cuál es el modelo contable sobre el que se sostiene. Yo voy a preparar estados contables en función de un modelo contable. ¿Y cómo llego a ese modelo contable? A partir de esa definición de conceptos claves, que ya se los adelanto. Básicamente es cuáles son los usuarios de la información, qué información necesitan, cuáles son las características de esa información para considerarla válida y cómo se presentan en estados y cuáles son los elementos de esos estados. ¿Sí? Entonces, si vemos norma, vamos a ver que norma, y por esto es lo que yo les digo, que no me gusta que hayan traducido estándar como norma, aparte que el español tiene una palabra, allá ha españolizado, ha castellanizado la palabra estándar, le agregó una E al principio, le sacó la D al final y le puso acento en la primera A, y ya existe en español estándar, con lo cual no hay por qué no usar la palabra estándar, que está aceptada por el español en su grafía española, y no usar la palabra norma, porque norma puede ser un estándar en términos de que es una regla o conducta a la que hay que ajustarse, un estándar, un modelo, una norma, un patrón, pero también es un precepto jurídico. ¿Sí? Y ustedes recuerden, yo creo que esto ya lo he mencionado, que nosotros, no voy a decir venimos en los barcos, como decía Alberto, pero nuestra cultura desciende básicamente de España e Italia. Después, bueno, después hay rusos, árabes, alemanes, judíos, asiáticos, hermanos de otros países de Latinoamérica más recientemente, pero nuestra cultura básicamente viene de ahí. Y cuando nosotros vemos eso, la cultura latina es una cultura del derecho. O sea, ¿por qué? Porque la cultura latina tiene al derecho romano y tiene al código de Napoleón, porque los franceses también son latinos, ¿sí? Aparte de segundos, son latinos. Entonces,
nuestra cultura es una cultura del precepto jurídico, ¿sí? Y esto creo que se los mencioné. De allí los dos modelos de sistema de control. En Europa continental, en la Europa latina e incluso más allá de la Europa latina, la fuerza de la Europa, sobre todo en la época de Napoleón, la fuerza de Francia expandiendo su cultura, hace que incluso en Alemania también rija esto, que es el precepto jurídico. Por eso el modelo de Tribunal de Cuentas tiene que ver con esto. Yo tengo un código, el de los romanos o el de Napoleón, tengo un código y veo, vigilo, controlo, juzgo que el código se cumpla. En cambio, el derecho anglosajón no tiene un código. Los ingleses son jurisprudenciales, o sea, no hay un código escrito. Ven la jurisprudencia. ¿Y qué resolvió otro juez en un caso así? Y uno resolvió tal cosa y otro resolvió. Ah, me parece más razonable este. ¿Sí? Entonces no hay un código. Como no hay un código, no hay un código para vigilar su cumplimiento. Entonces, como no hay que vigilar el cumplimiento de un código, ¿qué es lo que controla? El logro de los objetivos. Y por eso ellos son los inventores de la auditoría. Porque la auditoría busca, entre otras cosas, verificar el logro de los objetivos. En cambio, el tribunal lo que le interesa es el cumplimiento de la legalidad. ¿Hizo las cosas legalmente? Sí. ¿Logró algún resultado? No, ninguno, le fue para la miércoles. Pero hizo todo legalmente, sí. Entonces está bien. La segunda dice, pero logró el objetivo. Le pagamos estos impuestos al gobierno para que haga tal cosa. ¿La hizo o no la hizo? ¿Sí? Es otra visión. Nosotros, como dije, tuvimos siempre el sistema de control del tribunal hasta que la 2456 lo cambió por el modelo de auditoría. Somos el único país del Atlántico, de la Europa latinoamericana, el único del Atlántico que no tiene tribunal de cuentas, lo dejamos en ese momento. Digo el Atlántico porque los países del Pacífico cambiaron de tribunal a auditoría ya hace 60 años en una misión que nunca me puedo acordar el nombre del tipo que la encabezó, que fue en la época del presidente Kennedy de Estados Unidos, que mandó una misión en colaboración a América Latina y, entre otras cosas, difundieron el modelo de auditoría y Chile, Ecuador, Perú, Colombia adoptaron el modelo de auditoría, ¿sí? En la época del plan Kennedy de asistencia a América Latina, que incluso en la Argentina algo llegó. De hecho, hay dos universidades famosas en la Argentina que se crearon en esa época con la asistencia financiera de ese plan, que son la Universidad de Morón y la Universidad Kennedy, ¿sí? Pero bueno, nos fuimos de otro lado. Entonces, norma es un precepto jurídico. ¿Pero qué es un estándar? Bueno, ni siquiera vayamos al diccionario español, vayamos al inglés, al Oxford Dictionary, te dice que es el level of quality. ¿Sí? O sea, un nivel de calidad. No es un precepto jurídico, no es una norma jurídica, es un nivel de calidad que es aceptable, un nivel de calidad aceptable, que la gente cree que está bien, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una diferencia conceptual muy importante entre la acepción de normas, que también es un nivel de calidad, pero también es un precepto jurídico. Entonces, pero ¿qué pasa? En Latinoamérica, como en Europa continental, nosotros cuando decimos norma no estamos pensando en un estándar, no estamos pensando en IRAM, estamos pensando en el gobierno, sobre todo, todos piensan en una norma, en un acto administrativo, en una norma jurídica que regula la actividad del Estado por esa cuestión de la vinculación positiva del principio de legalidad. Así que las normas contables entonces pueden ser niveles de calidad aceptados en forma general como satisfactorios, o también puede ser un precepto jurídico. ¿Sí? Una norma jurídica establecida, ponele, por la Contaduría General de la provincia que se trate o de la nación. Pero un estándar, y en el apunte está escrito en la grafía española, es un nivel de calidad, indefectiblemente. O sea, yo cuando digo norma puedo estar hablando de una cosa o de la otra, pero cuando digo estándar no hay duda de lo que estoy hablando. Con lo cual, digo, debería haberse traducido estándar como estándar y no como norma. Sí, eso hay que reclamarle a los muchachos de la Universidad de Zaragoza que se encargaron de la traducción. ¿Sí? Bien, hay ciertos paradigmas que influyen, dijimos, en la determinación del marco conceptual y su modelo contable, ¿no? Y se refieren a las definiciones, como dijimos, acerca de los objetivos y cualidades de la información contable, para lo cual también hay que considerar las definiciones sobre los usuarios de dicha información. O sea, en función de los usuarios y las necesidades de los usuarios, yo voy a decir qué información contable necesito y después voy a ver cómo la genero, ¿sí? Es decir, esto forma parte del modelo conceptual de un
de un modelo contable. Así, un marco conceptual define a los usuarios principales de la información y en función de ello los objetivos y los requisitos o características de esa información, los estados en que se les pone, los estados contables en que se les pone, sus principales elementos, activo, pasivo, patrimonial, lo que incluye los criterios de reconocimiento, medición y exposición, en términos generales, después se va al detalle, ¿sí? Entonces, un marco conceptual determina quiénes son los usuarios principales de la información y qué información debe presentarse. Vamos a hablar de esto también cuando veamos IPSAS, ¿sí? Luego, definido el tipo de información, basados en ciertos principios y bajo ciertos niveles de calidad aceptables, que pueden ser una norma jurídica o un estándar de una entidad autorregulada. FACSE y FAC son entidades autorreguladas, ¿sí? Se deriva un modelo contable que representa un esquema teórico a reproducir en la conformación de un sistema y que contiene ciertos elementos que también son definidos, activo, pasivo, los estados contables, y que luego darán lugar a criterios específicos de reconocimiento, medición y exposición de sus componentes, los que se materializan en determinadas cuentas contables representativas. ¿Sí? Tengo los elementos y yo los voy a materializar a través de su registro mediante el uso de cuentas contables representativas de esos elementos para la desagregación de los mismos. La aplicación práctica de todas estas cuestiones relacionadas entre sí es definida en un plan que optará como política contable por alguna de las posibilidades que un estándar brinda como aceptable. Así, cuando yo hago un plan de contabilidad, voy a ineludiblemente elegir políticas contables porque los estándares me brindan diversas posibilidades de política contable. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque el marco conceptual lo da un regulador de la actividad y el plan y la política contable son una decisión del emisor de la información financiera. Es decir, FACSE me fija un marco conceptual donde me dice cuáles son las alternativas para medir el activo, el pasivo, los resultados, etcétera, etcétera. Pero cuando yo voy a emitir un balance privado, después vamos al gobierno, privado, voy a elegir de las distintas modalidades de medición que me ofrece FACSE, la que considero que se adecua más a la entidad sobre la cual estoy informando. Y en mis notas voy a decir, usé este mecanismo de medición de mis activos o de para los bienes de uso tal cosa, para los bienes de cambio tal cosa, ¿sí? Es decir, el marco siempre da variedad, porque no está hecho para un balance específico, sino para que lo use la profesión generando distintos balances y le da distintas alternativas. Luego, la elección de la alternativa es la política contable, que se expresa en las notas, ¿sí? Y esto tiene que ver, ya también vamos a volver sobre esto, recuérdenlo, cuando hablemos de los marcos conceptuales, particularmente los marcos conceptuales que se ha dado la Contaduría General de la Nación. Bien, en primer lugar, sobre todo esto dicho, cabe aclarar que los principios son de la contabilidad y los marcos conceptuales de la información financiera presentada. Es decir, los marcos conceptuales nunca son de la contabilidad, son de la información financiera a presentar. ¿Sí? Los principios son de la contabilidad. Los principios me dicen cómo hago contabilidad. Los marcos conceptuales me definen las particularidades en función de la información financiera a presentar. ¿Sí? Son dos cosas distintas. En segundo lugar, lo que ya dijimos, ¿no? Nuestra tradición latina y el principio de legalidad, ya algo que ya expliqué. Y en tercer lugar, que si bien los IPSAS, es decir, los estándares de contabilidad para el gobierno, son en su denominación para el sector público, es International Public Sector Accounting Standard, o sea, estándares internacionales de contabilidad para el sector público. IPSAS significa eso. Zaragoza lo tradujo como normas, yo prefiero traducirlo como estándares internacionales de contabilidad para el sector público, pero pronto aclaran que se refieren a la administración pública. Es decir, en la IPSAS 1 ya lo aclaran. El primer estándar que emitieron, dijeron, bueno, esto se llama sector público, pero se aplica solo a las empresas. Perdón, solo a la administración, no a las empresas. Se aplica solo a la administración. O sea, uno dice, si te diste cuenta tan temprano, ¿por qué no le cambiaste el nombre? Pero bueno, es así. La gente tiene esas cosas. Es decir, las IPSAS no incluyen a las empresas, aunque sean de propiedad, lo cual está bien, ¿no? Las empresas son empresas, lo dijimos al principio. El hecho es que el nombre del estándar no hace justicia a la realidad. Littleton, que lo mencioné recién,
también decía que principio era una generalización rígida. Entonces había que utilizar la palabra estándar, entendiendo esta última como una guía que reconoce la posibilidad de seguir diferentes alternativas. Esto está en un maravilloso texto de Nora García de 2011. Es decir, un principio es una generalización y es muy rígido. En cambio, las cuestiones de detalle van en los estándares y eso puede variar. Es más probable que varíe. Fuller Newton también dice que principio no es sinónimo de norma, aunque uno de sus significados sea el de norma, o idea fundamental que rige una conducta, ¿sí? Y podría utilizarse la palabra principio para identificar ciertas ideas fundamentales, ¿no? Como por ejemplo la aplicación del concepto de devengo, ¿sí? Y Fuller también dice, no debería utilizarse para referir al conjunto total de las normas contables, principios, porque abarcan reglas de diverso nivel, incluyendo las que tratan cuestiones de detalle. O sea, coincide Fuller con lo que decía Littleton, ¿no? Littleton lo dijo unos años antes, pero coincide. En segundo lugar, la aceptación, su vigencia en el caso gubernamental no se apoya en una supuesta aceptación generalizada, sino en las facultades otorgadas a los organismos que las emiten, ¿no? Lo que decíamos más temprano, ¿no? No hay normas de contable de aceptación general para el gobierno. No, son las normas contables que impuso el contador general, porque tiene la facultad de hacerlo. No hay proceso de aceptación general ahí. Entonces, tenés normas contables legales, que en el caso del gobierno son las aprobadas por el contador general, y normas contables profesionales, que son los estándares, que son buenas prácticas, que emiten distintos organismos, que no es solo IFAC o FACSE, ¿sí? También hay, por ejemplo, en Estados Unidos hay dos organismos. Yo les conté, ¿no? Creo que se los dije. La batalla por ser el emisor de normas contables es una batalla política, ¿sí? IFAC pretende imponer sus estándares contables y la Asociación de Contadores de Estados Unidos dice, tómatela, rajá de acá, que las mías las hago yo. Obviamente, es Estados Unidos, lo pueden decir. Si nosotros llegamos a decir eso, nos pega una patada, ¿sabe dónde? Pero los Estados Unidos tienen la espalda para decirlo y dicen, no, ¿qué fa? Las normas mías las hago yo. Incluso para el gobierno. ¿Sí? De hecho, hay dos entes emisores de normas contables gubernamentales en Estados Unidos. FASAP, que emite las normas del gobierno federal, y CAPS, que emite las normas de los estados y que se aplican también en los municipios. ¿Sí? CASAP es Government Accounting Standard Board, o sea, la Oficina de Estándares de Contabilidad Gubernamental, GASP, que esa es para los estados y los municipios, y FASAP es Federal Accounting Standard, no sé qué más, Board, o sea, la Oficina de Estándares Contables de la Federación, o sea, ellos les llaman del gobierno federal. Ahí está, Federal Administration Standard Accounting Board, eso es FASAP, no me acordaba. O sea, la oficina de emisión de estándares contables para la administración federal, es decir, para el gobierno nacional. ¿Sí? ¿Sí? Tienen dos entidades emisoras de normas. ¿Sí? Y como dijimos, en nuestro ordenamiento legal son los contadores generales los que dan las normas. Bueno, entonces, ante esto nos preguntamos si los órganos rectores emitirán normas basadas en un marco conceptual y como parte de un plan general de contabilidad, o si ejerciendo su rectoría directamente medirán políticas contables y una variedad de posibilidades como las que se encuentran en un estándar. ¿Sí? Adelanto algo que iba a decir después cuando llegáramos al estándar, a los estándares de Contabilidad General de la Nación. La Contabilidad General de la Nación, incluso también la de la ciudad, tienen un marco conceptual y en esos marcos conceptuales ponen diversidad de criterios para la evaluación de los distintos elementos de los estados contables, para la evaluación de los activos, de los pasivos, del patrimonio, de la ganancia, de las pérdidas. Ponen distintos criterios de medición y todos estos son aceptados. Pero la Contraloría General, como órgano rector del sistema contable de la administración, del sector público, pero que en el caso de la contabilidad de propósito general se aplica solo a la administración pública, no puede decirle a los órganos descentralizados, bueno, hacelo a costo histórico, pero si no querés, hacerlo a costo estándar, y si no lo querés, hacerlo a flujo de fondos futuros. No.
La contaduría tiene que decir, esto se hace así, y listo. No dar, porque brindar alternativas es parte de un órgano autorregulado que se asigna la facultad de hacerlo y que le brinda un nivel de calidad aceptado a las distintas entidades para que cada una, de acuerdo a sus políticas contables, elija el criterio que más le gusta de una serie de criterios que el ente emisor del marco conceptual considera razonable. Pero la Contraloría General de la Nación, o de la ciudad, o de la provincia, o la que quieran, para la administración pública, no tiene que dar alternativas, tiene que decir, esto es así, tiene que definir políticas contables. De hecho, la Contraloría General es emisor de estados contables. Y en su emisión de estado contable dice, esto lo evalúa así, esto lo evalúa así, esto lo evalúa así. Es decir, define sus políticas contables. Con lo cual lo que tiene que hacer no es establecer diversidad de criterios. Sí decir quién es el usuario principal de la información, que es el ciudadano, sí decir cuáles son las características de esa información, sí decir cuáles son los estados contables que van a presentar esa información, sí decir cuáles son los elementos principales de esos estados contables, pero también decir cuál es el criterio específico de medición de cada elemento de los estados contables. ¿Sí? Y no decir, bueno, hay una variedad, y bueno, un órgano descentralizado puede aplicar uno y otro puede aplicar otro, y la administración central puede aplicar otro, y joda, no creo que esto deba ser así. Que es lo que hacen los marcos conceptuales que han emitido las contadurías. Nota al pie, la Asociación de Contadurías Generales emitió un marco conceptual de modelo para las contadurías, y ahí da diversidad de alternativas. Ahí está bien, ahí está bien. ¿Por qué? Porque la Asociación de Contadores Generales no emite, salvo su propio balance, no emite no emite estados contables de las provincias o de la nación. Entonces está bien que actúa como órgano regulador y entonces está bien que establezca distintas alternativas. Pero después cada contador general tiene que elegir la suya. Fíjense que unos 2 párrafos más arriba, cuando dije que estaba IFAC, estaba FAX, estaba FASAP, estaba GAPS, también dice ACRA, que me olvidé mencionarla, que es la Asociación de Contadores Generales de la República Argentina, como con el criterio de órgano regulador, no con el criterio de emisor de estados contables. ¿Sí? Bien. Volviendo a la 2456, hay que señalar la exclusiva preocupación por los llamados sistemas de administración financiera clásicos. ¿Sí? Y esto, la demostración más evidente es que la ley, si ustedes van a los artículos finales, deroga la anterior ley de contabilidad, pero mantiene vigentes el capítulo sobre contrataciones y el capítulo sobre administración de bienes y dice el Ejecutivo va a mandar proyectos de ley para reemplazar esto. ¿Qué quiere decir? Que no le interesaba en ese momento. ¿Por qué? Porque la 2456 sale en un momento, 1992, de gran crisis presupuestaria. ¿Sí? Entonces, lo que quería resolver la ley era el presupuesto. Entonces, por eso es una ley de administración financiera, porque aparte, definitivamente, su nombre es administración financiera, no es administración de los recursos reales. Y las contrataciones, las obras públicas, la administración de los bienes, la administración de los recursos humanos, los gestores documentales, todos esos son sistemas de administración de recursos reales. Después tenemos los de administración financiera, que son los contabilidad, tesorería, crédito público y presupuesto, y también es un sistema de administración financiera el tributario, pero no lo vemos porque se ve en otras materias, y los sistemas de planificación, ¿sí? Que tenemos planificación de la acción de gobierno, inversión pública, planificación operativa, tenemos distintos sistemas dentro del grupo de sistemas de planificación, distintos sistemas dentro del grupo de sistemas de administración financiera y distintos sistemas dentro del grupo sistema de administración de los recursos reales. De todo eso, ¿sí? Lo que decimos es que está bien que el sistema de administración financiera regule solo esos 4, pero debe regular también, y en parte lo hace, debe regular también las implicancias financieras de la operación de los otros sistemas. ¿Sí? Sobre todo, el único que de alguna forma a nivel nacional está vinculado con los sistemas de administración financiera es el sistema de inversión pública, ¿no? Que es el que planifica las obras públicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, bueno,
el plan de obras públicas del próximo año tiene que estar incluido en el presupuesto, tiene que coincidir con lo que se puso en el presupuesto. O sea, hay una vinculación, hay una imbricación de uno con otro. Pero no así en los demás, ¿sí? De hecho, el Sistema de Administración Financiera Nacional necesita un segundo registro para dar de alta los inventarios. Ahora se hizo el de inmuebles. Inmuebles sí, hace 6 años ni siquiera inmuebles, o sea, todos los bienes que se adquirieran para dar de alta el inventario necesitaban un segundo registro. O sea, si hay segundo registro no hay integración, porque la integración la demuestro con el registro único. O sea, registro una sola vez y obtengo toda la salida de información que quiero. Bueno, y para el resto de los bienes de uso que no sean inmuebles, rodados, maquinaria y otros bienes de capital, de propiedad capital, me refiero a bienes de la propiedad, planta y equipos, necesitan un segundo registro, con lo cual no están integrados, ¿sí? Bien. Pero la contabilidad es el sistema integrado, o sea que ahí debe ir la integración, ¿sí? Y de tal forma que la contabilidad, a su vez, el sistema contable, no solo debe producir la rendición de cuentas anual del presupuesto, ¿no? Sino que también debe proporcionar información oportuna, objetiva, confiable, ¿sí? Y por otro lado, solo el sistema contable es el único que puede integrar tal variedad de subsistemas de gobierno. ¿Por qué? Porque ya vimos que el sistema de presupuesto es financiero y, por ejemplo, el sistema de bienes es económico. Trata sobre el ingreso y el egreso de bienes. No es financiero, es económico. Y la contabilidad es económico-financiera, la contabilidad de propósito general. Con lo cual, se puede relacionar con los sistemas que son esencialmente financieros y se puede relacionar con los sistemas que son esencialmente económicos. Más allá de que estos que son esencialmente económicos, en sus aspectos financieros, también se relacionan o pueden llegar a relacionarse con el presupuesto o con la parte financiera del sistema de contabilidad de propósito general, que refleja, en definitiva, sus aspectos financieros en el estado de resultados y sus aspectos económicos financieros y económicos en el estado de situación patrimonial, ¿sí? Bien. Entonces, dijimos, es el gran sistema integrador de toda la información que hace a la gestión administrativa, financiera y patrimonial del Estado, ¿sí? Y la unidad de registro primario, es decir, la responsable de efectuar el registro, diferenciado del concepto de ente contable, o sea, cada ente contable tiene una unidad de registro, pero nos vamos a concentrar en la unidad de registro, constituye la base institucional de ese sistema integrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es donde se registra y donde debe verificarse la aplicación que ya dijimos del principio de registro único, ¿sí? Y que tiene que hacerse en el momento y el lugar más próximo a su efectiva concreción, lo cual es la desconcentración, la descentralización operativa de la contabilidad y que ha sido posible justamente gracias al desarrollo informático, ¿sí? Se ha acercado obviamente la contabilidad gubernamental a la contabilidad privada, aunque manteniendo características propias y distintivas como las que ya hemos visto, ¿no? Es la contabilidad entonces no una herramienta para la rendición de cuentas, sino un sistema de información que facilita la rendición de cuentas, ¿no? Las Heras, el gran autor, el gran profesor cordobés de un montón de libros, se me ocurre ahora, Estado eficaz, Estado eficiente, de resultados en el Estado, o sea, quizás el autor más prolífico en estos temas de la Argentina, el gran Las Heras, de la Universidad Nacional de Córdoba, en su libro justamente plantea esto, ¿no? El carácter integrador del sistema contable, ¿sí? Y su gran desarrollo justamente por esa visión productiva de la hacienda pública. Ahora, cuando hablamos de eficiencia dijimos, hay que incorporar costos, que es lo que nos está haciendo, ¿sí? En esta visión productiva de la hacienda pública, la determinación de la capacidad de producción, es decir, estoy en condiciones de brindar los bienes y servicios que se pretende que brinde, la relación costo-beneficio, la eficiencia, todo esto requiere de una contabilidad de propósito general y de costos, ¿sí? Entendiendo a costos como un concepto económico, no financiero, como un concepto patrimonial, no presupuestario. Es decir, no se puede hablar de costos desde el presupuesto. Hay alguna ley provincial que dice eso, los costos del presupuesto, un desconocimiento absoluto. Y tampoco se puede hablar totalmente de eficiencia
desde el presupuesto. O sea, en todo caso habrá eficiencia del gasto presupuestario, pero no eficiencia del programa. Porque para tener y calcular y medir y evaluar la eficiencia del programa, tengo que tener todas las variables financieras y económicas definidas, y cuando digo económicas, termino ineludiblemente hablando de costos, ¿sí? Bien, así la contabilidad del presupuesto mantuvo el fin de control clásico comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado y la legalidad de las operaciones, agregando información nueva a partir de la multiplicidad de clasificadores presupuestarios, pero la contabilidad financiera, la de propósito general, incorporó también otros objetivos aparte de la confirmación del registro presupuestario. O sea, me sirve para confirmar que el registro del presupuesto lo hice bien, brinda información, otras informaciones para la toma de decisiones respecto a la eficacia, la eficiencia, la efectividad, la oportunidad, la pertinencia, la equidad en el cumplimiento de los objetivos del gobierno mediante la ejecución del presupuesto. Fíjense ustedes, hablamos, el año pasado nos encontramos en un congreso en Tierra del Fuego con el Contador General de la Nación, en octubre, y hablábamos, estaba de moda en ese momento, había una cosa que se estaba hablando, había salido en los diarios, decía la contabilidad creativa del gobierno. ¿Sí? ¿Y a qué se refería? Vimos que en el presupuesto los intereses de la deuda se registran en la cuenta corriente. Y la cancelación del pago del capital se registra en las aplicaciones. Es decir, los intereses van arriba de la línea, o sea, impactan en el resultado financiero o presupuestario, y las amortizaciones van abajo, las amortizaciones de capital van abajo de la línea, es decir, no impactan en el resultado presupuestario o financiero. Y bueno, ¿cuál era lo que había surgido a la luz? Que el gobierno estaba capitalizando intereses. Entonces, si capitaliza intereses, es decir, si los incorpora a la deuda capital, cuando los pague, los va a pagar abajo de la línea, como parte del pago del capital. No los va a pagar arriba de la línea porque no están separados del capital, los ha capitalizado. De esta forma, deja de pagar intereses arriba de la línea y empieza a pagar intereses como parte del capital abajo de la línea. Arriba y abajo quiere decir dentro del resultado, fuera del resultado. ¿Sí? Entonces se planteaba, decía, los críticos decían, están con el asunto que empezaron a capitalizar intereses y de esa forma van a mejorar el resultado porque los intereses lo van a mandar abajo de la línea. Y todo el mundo decía, esta es la contabilidad creativa. Pero no es un tema que defina esto en particular, que define la contabilidad general de la nación. El contador general de la nación decía, todo el mundo me mira a mí y me insultan a mí, yo no tengo nada que ver. Esto lo resuelve deuda, lo resuelve crédito público, que resuelve capitalizar los intereses, es un tema de crédito público, no mío. ¿Sí? Y por otro lado, ¿dónde está determinado que va abajo de la línea? En el presupuesto. Es decir, es un tema de crédito público, es un tema de presupuesto, pero me insultan a mí. Decía, contabilidad creativa y se la agarran conmigo. Y es verdad, por el sistema de relacionamiento entre el presupuesto y la contabilidad, eso es algo que se resuelve en crédito público y que se resuelve en presupuesto, y no es algo que se resuelva en la contaduría general de la nación. ¿Sí? Es decir, y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el Banco Mundial insiste? El Banco Mundial es un gran promotor de la contabilidad de propósito general del gobierno. Porque, por ejemplo, por cosas así, cuando fue la crisis de Grecia, la crisis financiero-presupuestaria de Grecia, que fuera, no sé, hará 10 años más o menos, fueron todos a ver cómo estaba la situación en Grecia, a ver si los podían ayudar en algo. Fue el Banco Europeo, fue el Banco Mundial, y se encontraron que, claro, en el presupuesto no hay stock de deuda. Y había un montón de deuda que estaba ahí y que no estaba en ningún lado. En cambio, si hubieran tenido contabilidad de propósito general, hubiera estado en el pasivo. Es decir, la contabilidad de propósito general brinda información que el presupuesto no brinda, es complementaria en términos de información con la del presupuesto. ¿Sí? Yo he discutido con
amigo economista, que te hacen conclusiones en función del presupuesto y vos le decís, pero mirá que te estás perdiendo la mitad de la película, ¿eh? Hay un montón de información que te falta, que en el presupuesto no la vas a ver, la vas a ver en la contabilidad de propósito general, ¿sí? Así que bueno, y el hecho es que entonces, eso por un lado, volviendo otra vez a la contabilidad, el registro, entonces, el presupuestario y por matriz de conversión, que la vamos a ver en un rato, hoy no sé si la vamos a ver, bueno, trataremos de llegar hoy, si no será el jueves, se produce a través de lo que se conoce como matriz de conversión, que vamos a explicar más tarde, y la cuestión es que ese registro tiene que ser transparente para el gestor. Transparente en el sentido que no lo vea. ¿A qué me refiero? El funcionario que está a cargo de un programa, que está gestionando algo, lo que quiere es llevar adelante su programa. La verdad le importa 3 higos secos, cómo se registra, y si es de activo, si es de pasivo, no le importa nada. Lo único que le preocupa es que si necesita un recurso financiero, tener crédito y cuota. Fuera de eso, no es su problema el registro, y está bien. Él se tiene que preocupar de llevar adelante su programa y de brindar el servicio que tiene que brindar. El registro y la aplicación de los controles que el registro implica tiene que suceder en el sistema, ¿sí? No por obra y gracia. O sea, el funcionario no tiene que estar preocupado de registrar, tiene que estar preocupado de gestionar. Luego la gestión debe realizar los registros. La gestión hace el registro, no al revés. El registro no hace la gestión. Yo puedo registrar todo y no hacer nada. Pero si hago, el sistema tiene que registrar, ¿sí? Y es algo que tiene que suceder virtuosamente. Uno diría virtualmente a través del sistema, sí, virtualmente también, pero sobre todo virtuosamente, en este sentido, que elimine la necesidad de estar pensando en registrar, que es una forma de decirle al funcionario, concéntrate en lo tuyo, ¿sí? Bien, ¿qué hora es? Vamos a parar 10 minutos, yo tengo 19:39, vamos a seguir, menos de 10 minutos, vamos a seguir y 45. ¿Puede ser? ¿Sí? Ok. Bueno, y 45 seguimos, gracias, hasta luego. Ok.